La investigación basada en práctica pone en el fondo al proyecto como el artefacto, el dispositivo respecto del cual se construye el conocimiento. En el fondo hay una hipótesis, hay una práctica y en el ejercicio de esa práctica se supone que los distintos ámbitos, digamos, del conocimiento esperado podrían aparecer. Hoy día es un paradigma, podríamos decir, que se está utilizando respecto de cómo las prácticas más creativas del arte, por ejemplo, pueden efectivamente entrar en contextos de investigación, en contextos formales de investigación. Mi presentación tiene este nombre, si bien no intenta agotar el concepto, sino solo usarlo como un marco dentro del cual poder presentar algunos proyectos que en cierta forma han hecho algo parecido a lo que la investigación basada en práctica propone. En el fondo, tener una pregunta, tener una intuición, desarrollar la mayoría de las veces en conjunto un proyecto que pretende en cierta medida testear los alcances o las posibilidades de responder siquiera esa pregunta y después un campo que quizás el desarrollo ya no queda en mí, digamos, sino quizás más bien en ustedes, que tiene que ver con la interpretación, la lectura, el análisis y efectivamente encontrar si es que estos proyectos han hecho avanzar o no el estado del arte. Creo que ese es un juicio más para historiadores o curadores que efectivamente para el proyectista. Mi formación es como arquitecto. Si bien durante el último tiempo he ido sustituyendo, podríamos decir, el campo de lo edificado por el campo de otro tipo de acciones más efímeras, más basadas en interacciones sociales, más basadas en lo relacional. Y lo que quiero compartir hoy día, en el fondo, son tres tipos de proyectos que respondrían, en el fondo, a tres preguntas posibles, ¿no? Cómo construir propiedad pública, cómo generar conocimiento colectivo y cómo contaminar la historia, si es que efectivamente eso tuviese alguna utilidad. El primer proyecto tiene como contexto la cooperativa 11.org. Este fue un grupo de trabajo conformado por, en un comienzo 7, posteriormente 6 arquitectos que estuvo operativa entre el 2000 y el 2007. Alejandro Sofia, Nicolás Rebolleo, Gabriel Rugolfi, Arturo Torres y yo. Que en el fondo fue un grupo de trabajo que partió en el contexto de la Casa de Vidrio, como obra fundacional, podríamos decir, de ese grupo. Yo me integré mucho después de que la obra ya había sido realizada, y mi labor ahí, a lo que llegué, en el fondo tuvo que ver con dos cosas. Lo primero, lo interesante que parecía que las herramientas que habíamos aprendido en la escuela pudiesen aplicarse sobre objetos que no eran definitivos, que no eran normativos y que al contrario, siendo efímeros, habían tenido, como en el caso de ese proyecto, la capacidad de transformar incluso algunas normativas, redefiniendo en cierta forma las maneras en las cuales la sociedad se relacionaba, lo cual parecía muy potente, ¿no? ¿Cómo podemos, de nuevo, aplicar estas herramientas a proyectos que tengan otra velocidad, otra relación con el capital, otra relación con el poder? Mi trabajo, cuando ese proyecto ya estaba hecho, tuvo que ver básicamente con desarrollar contenido para las distintas publicaciones o exposiciones que empezaron a requerir contenido del proyecto. Así que ahí también hubo como una primera aproximación a, podríamos decir, la curatoría, la museografía, el desarrollo, digamos, de piezas que en cierta manera mediaban lo que había sido la experiencia del proyecto. Como decía en un comienzo, este grupo de trabajo trabajamos juntos durante 8 años y este es un proyecto puntual desarrollado en 2006 que en cierta manera también creo que en relación a las cosas que yo continué haciendo posteriormente marca en el fondo una referencia a la que he vuelto constantemente. El 2006, si ustedes recuerdan, el edificio Diego Portales aún llevaba ese nombre y un día el edificio se quema, ¿no? Se quema porque básicamente usado como centro de convención, la torre como Ministerio de Defensa tenía muy baja mantención y eso originó que un día el edificio se quemara. Nuestra oficina estaba al lado del edificio, un domingo en la tarde empiezo a recibir todas estas llamadas de Fernando, tu oficina se está quemando. Entonces voy para allá y efectivamente mi oficina no se estaba quemando, pero sí todo el resto del edificio, ¿no? El edificio quedó como una ruina durante mucho tiempo, hubo mucha especulación respecto de qué se hacía, que no se demoró nada en llegar. Recuerdo
pocos días después del incendio ya habían oficinas de arquitectura con renders en primeras planas de los diarios, proponiendo algunos usos del edificio que en cierta manera diferían de lo que algunas comunidades, digamos, podríamos pensar que estaba inscrito en cierta manera en la historia o en el ADN, podríamos decir, de esa arquitectura, lograr cumplir con un rol cívico, ¿no? En ese contexto había una exposición curada por Pablo Gruñoli, que era Spam City, que contaba con una sección en la cual los curadores estaban invitando a arquitectos, colectivos de arquitectos, artistas a que desarrollaran intervenciones en la ciudad, y lo que nosotros decidimos hacer en un contexto en el cual todavía no había una posición clara respecto de qué iba a pasar con el edificio era hacer una intervención en el espacio público que permitiese en cierta manera visibilizar una demanda social, pero por otro lado también inocular, y creo que hay una condición más proyectual, una expectativa en el transeúnte, en el paseante, en esas otras comunidades que quizás compartían el espacio pero no necesariamente su historia, de que efectivamente ahí podía pasar algo que en cierta medida aún no habíamos imaginado todos juntos, ¿no? Para eso diseñamos y mandamos a hacer esos carteles de apariencia oficial con un logo muy en la estética propia del edificio que representaba el frontis en el fondo del Diego Portales. Nos vestimos como proveedores municipales, salimos en la noche con un equipo y colgamos estos carteles en 6 puntos alrededor del predio del Diego Portales, indicando que eso ya no se llamaba el Diego Portales, sino que era el Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral, que era el nombre que originalmente iba a tener ese edificio cuando efectivamente cumpliera ese rol. Fue un proyecto hecho muy rápidamente y fue, podríamos decir, uno de los proyectos de intervención en el espacio público que quizás duró más tiempo sin que fuera desmantelado. De los 6 carteles, algunos empezaron a desaparecer, básicamente porque cambiaban el farol o remodelaban la vereda. Y el último, que era el que estaba en una imagen hace poco, lo sacaron recién el año pasado. O sea, estos carteles estuvieron 10 años ahí. Nosotros nos disfrazamos de proveedores municipales porque en el fondo es ilegal falsificar, podríamos decir, simular señalética oficial. Entonces era una acción ilegal colgarlo. Sin embargo, al poco tiempo los carteles se convirtieron en propiedad pública porque les apareció un código de barras atrás que en el fondo entraron dentro de un catastro municipal, por lo cual después de eso ilegal era sacarlos, ¿no? Entonces una acción de un colectivo, digamos, que interviene en el fondo la manera de pensar, imaginar o incluso guiarse dentro de un espacio, en cierta manera pasa por alguna extraña condición a convertirse no solo en patrimonio, sino en propiedad pública inventariada, digamos, parte de un catastro. En el 2006 este tipo de intervención en el espacio público estaba proponiendo en el fondo este tipo de diálogo. Ahora voy a saltar un poco al 2014, año en el cual, desde un contexto productivo muy distinto del que voy a mostrar después, en el fondo esta posibilidad de generar contenido para y desde el espacio público se vuelve a presentar desde el desarrollo de un proyecto muy específico que es Proyecto Pregunta. Proyecto Pregunta es un proyecto desarrollado con un colectivo artístico interdisciplinario que se llama 1000 metros cuadrados, del cual forman parte Pedro Sepúlveda, Constanza Carvajal, María José Jaña, Diego Cortés y Cecilia Moya. Con los cuales hemos desarrollado distintos dispositivos de generación colectiva de conocimiento. Básicamente lo que hace Proyecto Pregunta es ir a un lugar, desarrollar una metodología de generación colectiva de conocimiento desde una acción bastante sencilla, que es preguntar por una pregunta en vez de preguntar por una respuesta. ¿Qué le preguntarías a tu gobierno? ¿Qué le preguntarías a tus padres? Y en función de la información y de las relaciones sociales que se van estableciendo, se arma un comité editorial, se empiezan a seleccionar preguntas y esas preguntas son compartidas a través de una serie de letras móviles en el espacio público, proponiendo en el fondo una relación entre texto, contexto y contexto que forma parte o que viene a compartir o a publicar, de cierta manera, a hacer público, una preocupación de una comunidad específica, ya sean de los personajes que simplemente están transitando por ahí o en algunos casos, en el fondo, grupos de activistas o ya de comunidades más específicas, alguna problemática propia de ese lugar.
Durante los últimos 4 años el proyecto se ha activado más de 90 veces en cerca de 25 ciudades, en 3 continentes y hemos recopilado alrededor de 25.000 preguntas, las cuales hoy día estamos tomando como base para una investigación que esperamos durante los próximos 2 años, en paralelo a la activación del proyecto, nos permita desarrollar un producto editorial que en cierta manera venga a cerrar un poco lo que podría ser esta etapa de investigación desde la práctica. Podemos seguir, en el fondo son distintas preguntas que han sido levantadas. La hipótesis que está abajo del proyecto básicamente tiene que ver con que cuando escuchamos un argumento, cuando escuchamos una respuesta, cuando escuchamos una idea, podría ser en el fondo que automáticamente respondemos tomando una posición, ¿no? Estamos en contra o estamos a favor de eso. Sin embargo, cuando la misma idea la escuchamos como una pregunta o como cuando le hacemos al otro la demanda de poder expresar su reflexión en forma de pregunta, cuando leemos esa pregunta también nos la estamos haciendo nosotros. Y quizás en ese segundo, en el fondo, hay un puente de empatía que es más amplio que simplemente una respuesta y una toma de posición, y es ese microsegundo de empatía, en el fondo, lo que nos interesa activar y aquello en lo cual nos interesa insistir, entendiéndolo como un espacio para la construcción de comunidades, ¿no? O el fortalecimiento de las comunidades ya existentes. El proyecto es un proyecto de calle, es un proyecto que nació en el fondo como una activación, podríamos decir, en un estilo un poco más de guerrilla, y en este tiempo ha intervenido en el fondo en contextos de las artes visuales y también de las artes vivas, desde la producción de objetos hasta la performance. En el fondo, los distintos productos, digamos, de esta práctica han ido tomando forma durante los últimos años. Siguiente. Sobre cómo, si los 2 primeros proyectos estaban en relación a esta pregunta de cómo, perdón, el primer proyecto, cómo construir propiedad pública, lo que estaríamos haciendo ahora en el fondo tiene que ver con cómo construir conocimiento colectivo. Y en función de eso, ahora vamos al 2013, y este proyecto y el siguiente gravitan en torno a un espacio específico. Es un contexto bastante general, en el fondo, proceso de desindustrialización, infraestructura que queda en cierta manera vacante, que entra en un proceso de especulación urbana asociado a procesos de gentrificación, en la cual, en el fondo, las comunidades creativas siempre han cumplido un rol muy específico. Y en ese sentido, esta historia no es distinta de eso. Pero sí, en el fondo, en la práctica de este guión colectivo intentamos poder desarrollar algunas lecciones que fueran independientes, en el fondo, de ese espacio, que pudiesen después seguir generando proyectos y comunidades aun cuando esos lugares ya no estuvieran. La primera experiencia duró 1 año, tuvo que ver con un galpón de 1000 metros cuadrados en la ex sombrería Girardi, que fue un lugar que durante 1 año activamos intentando generar la mayor cantidad de distintos formatos de eventos y los cuales en el fondo siempre tuvieran una condición de no focalidad. No como esto que yo le estoy hablando ahora y ustedes me están escuchando, sino en el fondo talleres, workshops, espacios más horizontales en los cuales se pudiese intercambiar conocimiento y con eso en el fondo generar idealmente de su acumulación conocimiento nuevo. Todo lo que están viendo atrás en el fondo corresponde a distintos formatos de eventos, desde eventos más académicos o eventos más estándar, como podría ser una inauguración de una exposición, hasta otras cosas ya más asociadas al juego, a la performance, al desarrollo de performances duracionales, como la ocupación, por ejemplo, desarrollada también con el Grupo Toma, que en el fondo permitieron partir con la idea de cómo, o sea, partir en el fondo con la pregunta de cómo es un centro cultural autogestionado y terminar con el proyecto que viene a continuación, que es en el fondo cómo es un espacio que ya ha sido definido en el fondo desde el interés de ciertas comunidades específicas y que puede funcionar en el fondo como un espacio de creación artística, en el caso de proyecto pendiente como una galería sitio específico relacionado a proyectos de arquitectura, performance y artes visuales.
Una vez que el galpón se demolió, en el fondo entramos a este espacio, que era un espacio que llevaba 40 años sin uso. Se demolió el acceso, tuvimos que construir una escalera de andamios para poder acceder y durante los 3 años que estuvimos ahí desarrollamos una serie de proyectos autogestionados que en el fondo lograron invitar a distintos creadores, investigadores, pensadores a habitar ese espacio por un tiempo y desarrollar un proyecto que en cierta manera pudiese poner en tensión la condición de ruina moderna de ese lugar, la condición política económica en la cual su destino se estaba desarrollando y los distintos conocimientos que los artistas que participaban ahí en el fondo podían agregar sobre eso. Un punto alto dentro de ese desarrollo tuvo que ver con el proyecto Valor, desarrollado por María José Contreras y Carolina Ile, que desarrolló una serie de intervenciones desde la arqueología hasta la danza, que intentaban en el fondo cuestionar los procesos de construcción de valor simbólico sobre estas ruinas modernas, digamos, en el contexto de un barrio en transformación. Siguiente. Dale. Y para terminar, hay otro grupo de proyectos que en el fondo responde a investigaciones que han sido desarrolladas en paralelo a esto. Algunas en solitario, otras con equipos que se han ido formando en forma específica para cada uno de ellos y que tienen que ver en el fondo con ciertas derivadas más prácticas de una práctica docente. En el fondo, durante estos años también he estado constantemente ligado a la academia, trabajando sobre todo en el área de teoría e historia crítica. De ahí ha habido un interés especial en el fondo en revisar documentos que nos permitan entender en mayor detalle el pasado reciente y lo que está acá en el fondo son 3 proyectos que en base a la historia, pero desde la curatoría, en el fondo, como una práctica de investigación, han ido construyendo nuevos tipos de archivos o señalando en el fondo la existencia de algunos sujetos históricos cuya revisión aún nos queda por delante. El primer proyecto tuvo que ver con Clipse and Fold, una exposición internacional centrada en revistas de arquitectura y diseño producidas en un contexto global durante los 60 y los 70, que el interés que tiene es que en cada lugar en el cual se instala se abre un equipo curatorial nuevo y se hace una investigación y se incluyen en el fondo nuevos especímenes, podríamos decir, a la colección con la cual la exposición se va desarrollando. En el caso del montaje en Chile, en el GAM el 2013, AUCA, INTEC, Diseño, CA, CEDLA, fueron algunas de las publicaciones que fueron identificadas, que fueron incluidas en el fondo en la exposición y que en cierta manera lograron entrar a una base de datos mayor, lo cual las pone en el fondo en relación con otras problemáticas, ¿no? Asociar en el fondo la historia reciente de esta disciplina en Chile no solo al desarrollo de la disciplina en Chile, sino a conflictos, situaciones geopolíticas de un orden mayor. Como por ejemplo el hecho de que en este panel, en el fondo desarrollado para esa exposición, algunas cosas que estaban siendo señaladas por la revista AUCA, específicamente la verde que vemos ahí con la construcción del edificio de la UNCTAD 3, en el fondo eran simultáneas con la última portada de allá, que es el cierre de la escuela de Ulm y es el aviso a través del cual sus profesores dicen: mira, nuestra escuela de diseño cerró, ¿quién nos va a dar trabajo? Esa intersección entre un proyecto de desarrollo moderno local y el colapso, podríamos decir, de cierta modernidad europea posguerra, es lo que el siguiente proyecto ha desarrollado durante los últimos 3 años. Siguiente. Que ha tratado, en el fondo, de poder rescatar o entregar, podríamos decir, un cuerpo a algunas ideas de nuestro pasado reciente que por ser víctimas en cierta forma de violencia política nunca alcanzaron a materializarse. Esto trabaja sobre un periodo muy específico de tiempo, que es la acción de un grupo de 6 a 7 diseñadores industriales que trabajan en el interior de Corfo durante el gobierno de Allende, que diseñaron alrededor de 100 objetos distintos para ser producidos por la plataforma industrial nacionalizada y que en el momento del golpe en el fondo se encontraban la gran mayoría de ellos en un desarrollo, digamos, de prototipos.
Más de 40 años después de esa historia, son documentos, son objetos que son aún conocidos por una comunidad muy marginal, que es la comunidad de académicos y de historiadores, en el fondo de estudiantes que pueden estar asociados a estas disciplinas. Y el objetivo del proyecto es efectivamente poder construir estos objetos de nuevo, poder darles un cuerpo, poder entenderlos como matrices para la difusión de estas ideas y que desde su neoexistencia, podríamos decir, reciban en el fondo una mayor atención y puedan ser introducidos dentro de futuras narrativas historiográficas. Esas son algunas fotografías, por ejemplo, de los objetos originales y aquí del proceso de reconstrucción que con un equipo de arquitectos, diseñadores industriales y artesanos se ha desarrollado durante los últimos 4 años, en el fondo para llegar a estos prototipos y también avanzar al desarrollo de prototipos funcionales en series cortas. Y para terminar, si pasamos al siguiente proyecto, podríamos decir de que en el fondo desde la última vez que estudié arquitectura, que fue un máster en prácticas críticas, curatoriales y conceptuales en la Universidad de Columbia en Nueva York, habían dos formas de operar o de entender en el fondo la relación entre arquitectura, medios de comunicación, esfera pública y cultura, que tenían que ver con dos instrumentos, en el fondo la publicación y la exposición. La publicación fue una rama que se desarrolló desde Eclipse and Fold y la serie de investigaciones que estuvieron asociadas a eso. Y la exposición, en el fondo, quedaba como algo todavía abierto y algo que me interesaba, en el fondo, poder enfrentar desde la historia, ¿no? ¿Cómo sería una historia de la arquitectura en Chile, pero qué pasaría si en el fondo la contamos no desde los edificios, sino desde las veces que esos edificios han sido en el fondo expuestos públicamente a una audiencia más amplia? Eso implica en el fondo abrir una historia, podríamos decir, conceptual de la arquitectura, una metahistoria desde su historiografía, una historiografía que no es impresa, sino que es expuesta. Y en el caso de Chile, el caso en el fondo más grande que estaba disponible era la Bienal de Arquitectura en Chile, iniciada en el 77, en un contexto muy específico y que 40 años después, cada 2 años, en el fondo seguimos haciendo, quizás sin saber muy bien por qué. Esa idea de falta de memoria la asociamos el fondo con el proyecto con el que se constituyó este proyecto a una falta de archivo. Efectivamente hemos entendido la Bienal como un evento y no como una institución, por algo es algo que cada 2 años inventamos de nuevo y nos hacemos las mismas preguntas, los mismos temas, los mismos formatos. Entonces frente a eso, este proyecto significó una investigación desarrollada desde una serie de talleres de investigación en la Escuela de Arquitectura de la Católica y posteriormente con un fondo público, que permitieron levantar en el fondo la base documental que nos han dejado estos 40 años de producción de este evento. Escaneamos alrededor de, produjimos finalmente una colección de 20.000 páginas de documentos, escaneando fuentes documentales de instituciones formales y de otros archivos privados o más precarios, y pusimos todo esto en el fondo en una interfaz expositiva que permitía abrir en el fondo este archivo, en el caso del montaje que ustedes están viendo, a una comunidad de espectadores y desde los próximos formatos en el fondo que esta investigación va a tener, poder poner el archivo a disposición de otros investigadores, cosa de que esta documentación, este ejercicio cultural que al parecer nos hemos propuesto continuar como cultura local, efectivamente pueda también convertirse en una herramienta de producción de conocimiento.